11 de julio de 1925, el presidente de Rusia, y todos sabemos su apellido, firmó un decreto sobre los fundamentos de la política estatal de idioma, donde el idioma ruso es llamado patrimonio nacional y un elemento importante de la cultura que une a los pueblos de Rusia y a las comunidades de habla rusa en el extranjero. Eso es lo más interesante ahí en realidad. Es decir, para los buriatos y tártaros, el idioma ruso, según el decreto del presidente de Rusia, se convierte en un valor cultural importante y no se podrá rechazar. Ya ni siquiera hablo de los rusoparlantes que viven en Zambia y en Venezuela. En esencia, no hay nada inherentemente incorrecto en esto. Francia financia el estudio del idioma y proyectos culturales en el extranjero a través de la Alianza Francesa, y Alemania hace lo mismo. Usando el Instituto Goethe, China promueve la cultura y el idioma chino a través del Instituto Confucio. Pero aquí es donde de hecho surge el problema. Como se publicó recientemente de manera masiva en la prensa mundial, los institutos Confucio no se dedican tanto al idioma y la cultura, sino más bien al espionaje, la vigilancia principalmente de los chinos en el extranjero y al castigo de aquellos que no obedecen las órdenes del Partido Comunista de China. Bueno, entre otras cosas, también secuestran de vez en cuando a chinos étnicos, sin importar mucho si son ciudadanos de China o no. ¿Será Mundo Ruso el nombre de los centros que Rusia planea organizar en el extranjero? ¿Será algo parecido al Instituto Goethe o, siguiendo la tradición de la KGB, se convertirá en otro nido de espionaje, violencia y vigilancia sobre los antiguos compatriotas? Solo podemos suponer, ¿verdad? Pero la experiencia, lamentablemente, tanto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como en Rusia, no es muy alentadora. En el UKZ también se habla de reducir el uso de palabras extranjeras en el idioma ruso. No está del todo claro cómo se implementarán estas indicaciones en el mundo de las computadoras, donde en general domina el idioma inglés. Se pueden excluir los americanismos de los documentos oficiales, pero por otro lado, en ese idioma es muy claro cómo transmitir información entre sí. Si todo el país utiliza la terminología de los creadores de Internet, los creadores de todas las tecnologías modernas, en realidad en Rusia no se ha creado nada, solo se copia. Por eso tampoco existen palabras en ruso que expliquen las acciones de las nuevas tecnologías. En el mundo moderno dominan el inglés y el hebreo, digamos, prácticamente no he encontrado otros idiomas. En el decreto se hace mucho hincapié en apoyar el estudio y la preservación del idioma ruso en el extranjero. El apoyo a los rusoparlantes en el extranjero se asocia naturalmente con las ambiciones geopolíticas del actual liderazgo de Rusia. Esto también es un desafío para la coalición del tipo de una nueva entente que en los últimos meses se ha formado o se ha reactivado para contrarrestar a Rusia. La política de Biden era como mínimo poco clara. Al mismo tiempo despejaban el camino para el dominio ruso en el territorio de la antigua Unión Soviética y por otro lado arrastraban a Rusia a guerras interminables. Luego, con la llegada de Trump durante medio año, hubo la sensación de que Trump iba a desempeñar el papel de árbitro. Esto indica que no desea ayudar a ninguno de los bandos involucrados. Pero el 8 de julio, Trump decidió que el obstáculo para la paz era el liderazgo de Rusia y reanudó la coalición para suministrar armas a Ucrania, así como otro tipo de apoyo. El decreto que se estaba preparando, el decreto ruso, me refiero, que por supuesto no se preparó en un solo día, no desde el 8 de julio, sin embargo, es una respuesta a esta nueva entente, diciendo que no renunciamos a nuestros objetivos y tareas. A pesar de estar estancados en Ucrania durante 3 años y medio sin avanzar significativamente,
nuestros objetivos permanecen inalterados. ¿Cómo planea Rusia ayudar a la diáspora de habla rusa? La organización de eventos culturales, festivales, giras, la invitación de hijos de exciudadanos para estudiar gratis en universidades rusas, con el fin de influir en ellos y reclutarlos, naturalmente, para los servicios de inteligencia rusos. Financiamiento de escuelas, cursos y centros culturales en todo el mundo, donde se enseña el idioma ruso y se vigila a los excompatriotas y a sus hijos. Además, reclutan a simpatizantes de los agentes de inteligencia. Luego, la creación de un contingente de películas, programas, el soborno de conductores de radio y podcasts, y la promoción de los blogueros necesarios. Bueno, todo esto se hace, claro, incluso ahora, pero ahora los departamentos del mundo ruso estarán en todas las ciudades donde haya mucha gente reunida. Bueno, no sé qué significa muchos excompatriotas. Y por supuesto el reclutamiento, la supervisión y el control se llevarán a cabo de manera más organizada que ahora. Como los países occidentales no pueden oponerse a los intercambios culturales, festivales y todo tipo de eventos culturales, pronto los nidos del espionaje ruso influirán en todo el mundo, desde Washington hasta Praga y Sofía. Se puede decir que, por ejemplo, Francia también utiliza la francofonía y la Alianza Francesa para mantener vínculos culturales con la diáspora y promover sus propios intereses. Pero Francia no ejerce ninguna presión política ni amenazas a los grupos de población francoparlantes en el extranjero. Pero China, a través, por ejemplo, del Instituto Confucio, no solo vigila, sino que también amenaza directamente e interviene en la vida de los emigrantes chinos, incluyendo, como ya mencioné, obligándolos a espiar y castigándolos por no cooperar. Rusia, al igual que China, ya ha demostrado que está dispuesta a usar medidas estrictas, especialmente en el extranjero cercano, pero ahora podría empezar a aplicar esa misma práctica también en el extranjero lejano, es decir, en Estados Unidos, Israel, Alemania y similares. Por ejemplo, el programa de promoción del idioma paga 5.000 rublos adicionales a los maestros que enseñan ruso en Abjasia. Allá eso es mucho dinero. Pero bajo el pretexto de este asunto, que es tan bueno y positivo, se asignaron fondos para financiar a los asesores de educación. Pues sí, y los asesores vestidos de civil dirigen la educación del 100% de los niños abjasios. Maravilloso, absolutamente. Uf, lo que van a enseñar ahí. En el mundo en general se nota un endurecimiento del proteccionismo global. ¿Quién va a la Nueva Atlanta? ¿Quién está intensificando la retórica antirrusa? Los líderes de esos países. Es decir, eso luego baja y llega a la población. Lo mismo sucede en Rusia, Ucrania y Europa. Circulan declaraciones negativas sobre el liderazgo de Estados Unidos pagadas con enormes sumas de dinero por los globalistas. Estas son las verdaderas metas que nosotros, Estados Unidos, perseguimos en el mundo con enormes sumas de dinero y ejércitos de bots. Hace 20 años la palabra ni siquiera existía, ahora es una gran parte de nuestras vidas. El mundo no se está dividiendo por completo, pero cada vez, como dicen, se están metiendo más y más cuñas entre nosotros. Y las nuevas generaciones me refiero, por así decirlo, a nuestra juventud, y allá y aquí y en Rusia y en América y en Europa y así sucesivamente, la juventud que crece con Internet y los juegos electrónicos está aún más dividida. Esta generación o estas generaciones están más divididas que aquellos que conocieron el mundo a través de sus propios 5 sentidos y no a través de información filtrada y procesada. Desafortunadamente, Rusia terminó del lado de
quienes provocan problemas y está tratando de ganarse su lugar bajo el sol, no liberando a la población de la opresión del gobierno, sino suprimiendo de esta manera, en realidad, las fuerzas creativas de la población multinacional de Rusia. Miren cuántos especialistas que se fueron de Rusia o en su infancia de la Unión Soviética han creado en Israel y Estados Unidos. Algo absolutamente nuevo, absolutamente avanzado, absolutamente desconocido. Y aquí en Rusia están sus hermanos y hermanas iguales a ellos. Y no solo en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, por alguna razón las alas no se desplegaban. Este decreto aún fortalecerá las capacidades del Estado para influir en el individuo. Es decir, en su momento Ronald Reagan dijo algo realmente notable. Él dijo, mientras más grande es el Estado, menos somos nosotros. Siguiendo esa analogía, quiero decir que mientras más fuerte es el Estado, más débil es el individuo y los individuos débiles no inventan, pueden copiar pero no pueden inventar. Adiós.